gracias a todos por estar aquí y acompañarnos desde esta primera sesión de nuestro congreso, de la 7ª edición de nuestro congreso. Y bueno, en primer lugar, quisiera pedir disculpas a todos los que conocen esta disciplina con algo de profundidad, porque me voy a tomar muchas liberalidades a la hora de exponer mis ideas sobre esta presentación, esta visión técnica sobre lo que desde mi punto de vista es la inteligencia artificial y sus connotaciones técnicas, meramente técnicas, sin meterme en temas sobre sus efectos, sus posibles efectos sobre el individuo y la sociedad, que confío en Carlos, que nos dará una visión o su visión sobre este tema. Entonces, a los que estéis familiarizados, disculpas por no tratarlo en la profundidad suficiente, y a los que no, disculpas por los palabras que voy a soltar y que a lo mejor no son familiares. Bien, en primer lugar, yo cuando planteé esta charla me planteé, oye, ¿qué sé yo sobre la inteligencia artificial y de dónde lo he sacado? Y bueno, mi primer contacto con la inteligencia artificial fue en lecturas y las películas, series sobre ciencia ficción, donde las inteligencias artificiales eran unos entes bien antropomórficos, como en la película Terminator, que seguro que todos hemos visto, o bien, digamos, indefinidos, como en la película Matrix, que en muchos casos eran una amenaza para el ser humano o se planteaban como una amenaza para el ser humano. En otros casos eran más bien inocentes, como algún androide de la Guerra de las Galaxias o de Star Trek. Pero ese fue nuestro primer contacto para muchos de nosotros de mi generación, donde era una entelequia, algo que no tenía realidad todavía. Más recientemente, pues todos hemos visto en el periódico resultados de investigaciones donde se describen grandes avances en diagnóstico por imagen, en diagnóstico de enfermedades, en búsqueda automatizada de nuevas moléculas, conducción automática. Todos hemos visto en televisión los experimentos de vehículos circulando de forma autónoma por ciudades, en este momento fundamentalmente de Estados Unidos, aunque ahora sea autorizado en Europa. Pero yo creo que lo más próximo a nuestra experiencia son los sistemas que usamos todos los días. La aspiradora automática que recorre nuestro piso sin chocarse contra los obstáculos, el cortacésped que nos recorta el jardín o la hierba del jardín sin preguntarnos si tiene que movernos a izquierda o derecha, el autocompletar del WhatsApp o de la aplicación de mensajería, el detector de caras de nuestro teléfono móvil, el sistema que nos atiende cuando llamamos a un banco de forma automatizada. Eso es lo que al fin y al cabo las digamos experiencias más directas de inteligencia artificial que nos toca bien disfrutar o bien sufrir según sea el caso. Nombres como Alexa, como Google, como ChatGPT están en nuestro discurso del día a día. En el fondo, lo que hay detrás son tipos particulares de inteligencia artificial, con lo cual no podemos decir que la inteligencia artificial sea un futuro, es un presente ya, ¿vale? Quizá no como lo que, digamos, podríamos conceptualizar como inteligencia artificial general que se está teorizando, pero esto es lo que en estos momentos tenemos. Bien, como soy un académico, pues tenemos que ir necesariamente a las definiciones. Entonces, la primera definición de inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth en 1955 decía que una inteligencia artificial o la inteligencia artificial consistía en conseguir que una máquina se comportase de una manera que pudiese ser asimilable a cómo lo haría un ser humano en esas condiciones. Hay otras definiciones posteriores en la misma línea y hay otras que difieren un poco, como sería esta de Russell, que nos dice que son los agentes que reciben percepciones desde el entorno y realizan acciones. Esta sería más próxima a esa inteligencia artificial idealizada. Las otras son más, digamos, asimilables a que se parezca a lo que hace un ser humano, que actúe como lo haría un ser humano. Lo que es fundamental es que estas definiciones se refieren a lo que hace la inteligencia artificial, no cómo lo hace, es decir, cómo se comporta, no cómo, digamos, qué hay en su interior, si es software, si es hardware, ¿vale? Eso es importante. Nosotros cuando evaluamos si algo, digamos, podría meterse en esa categoría según si es capaz, digamos, de comportarse como lo haría un humano, no si es capaz, digamos, de reproducir el pensamiento humano, que eso es distinto.
¿De dónde viene todo esto? De nuevo, según académicos, después de la definición toca la perspectiva histórica. Bien, las raíces de muchos de estos sistemas están muy atrás, están hace 2500 años, cuando se postularon los principios de la lógica en la antigua Grecia. Una parte de la inteligencia artificial se basa en sistemas de inferencia simbólica que están basados en la lógica y que, por lo tanto, se anclan en esas hace 400 años antes de Cristo, ¿no? Hace casi 2500 años. ¿Cuál fueron digamos, de dónde salió esta idea? Bien, la lógica buscaba materializar fuera de nuestro cerebro la forma en la que nuestro cerebro trabajaba. Es decir, cómo pensamos, cómo podemos formalizar en un papel, ¿vale?, o en un pergamino, o lo que escribiera en aquel entonces, el proceso de razonamiento humano. Recordad que, al fin y al cabo, si nosotros queremos que una máquina replique como nosotros pensamos, tenemos que, de alguna manera, sacar de nuestra mente esa forma de pensar y meterla en un sistema mecánico o un sistema físico de algún tipo. Unos años después, unos cientos de años después, tenemos pues experimentos o herramientas como pueden ser los ábacos, que ya de calcular con la cabeza podemos calcular con una máquina. En el siglo XIX, en 1822, tenemos ordenadores mecánicos ya que pueden hacer operaciones más complejas. De nuevo, estamos descargando aplicaciones ahí. En los años 40 se desarrollaron el fundamento de lo que hoy son las redes neuronales, se postularon la neurona artificial. En los años 50, Turing, ¿os acordáis de él, de la película? Recientemente, pues pondría sobre la mesa algunos de los fundamentos que después se desarrollarían 6 años después en la conferencia de Dartmouth para dar lugar a lo que se llamó a partir de entonces inteligencia artificial. Es decir, el término inteligencia artificial se acuña en 1956, hace 70 años casi. Es la historia de lo que, digamos, podemos llamar hoy en día inteligencia artificial. Los primeros sistemas comerciales son de los años 60, basados en lo que es inferencia simbólica, los sistemas expertos, y en el año 74 se postula a un algoritmo que cambió, mejor dicho, se aplica a las redes neuronales el fenómeno de la propagación hacia atrás, que es el fundamento de todo el entrenamiento de redes neuronales hoy en día. Es decir, el gran avance, digamos, conceptual se produciría, el más reciente que tenemos, en el año 74. O sea que, como veis, tenemos detrás nuestra, si lo retrotraemos a los principios de cuando materializamos fuera de nuestro cerebro el pensamiento humano, nos iríamos a los antiguos griegos y desde entonces hasta hoy. Pero esto es historia muy antigua. ¿Qué es lo más reciente que tenemos en el siglo XXI? ¿De qué podemos hablar? Bueno, pues la verdad es que la primera vez que muchos de nosotros vimos una aplicación o, digamos, un salto cuantitativo y cualitativo en la inteligencia artificial fue cuando Deep Blue, ¿os acordáis?, ganó al gran maestro Garry Kasparov ya en 1997. Es decir, hace de esto casi pues 30 años, ¿vale? Entonces, este cambio, este hito, llegaría a un nuevo orden de magnitud en el año 2011, cuando Watson ganó un concurso americano, Jeopardy, que esto podría parecer que no tiene mayor trascendencia, pero el gran cambio fue que mientras Deep Blue trabajaba por fuerza bruta, es decir, calculando probabilidades y, digamos, expandiendo árboles de posibles alternativas hacia el futuro, aquí estaba realmente relacionando conceptos, ¿vale? Es la primera vez que, digamos, podríamos hablar de una inteligencia artificial compleja, más compleja que la otra, que era exploratoria, meramente exploratoria. Y ya el último límite que hemos pasado fue en el año 2016, cuando un sistema llamado AlphaGo ganó a un jugador humano a un juego que se llama el Go, que aquí no es muy popular, pero que se consideraba que era, digamos, la complejidad y las estrategias que se pueden desarrollar, que estaban mucho más allá de lo que una máquina podría abarcar. Bien, pues nos demostró que no, ¿vale?, que lo podía hacer y además de formas repetidas. Bien, y aparte de todo esto hype mediático, ¿qué es lo que nos ha llevado a que la inteligencia artificial hoy en día no solo sea, digamos, algo que está en la prensa, sino que está funcionando? Bien, lo fundamental, como siempre, ha sido el apoyo económico. Ha habido un crecimiento exponencial en los últimos 15 años de las inversiones en este campo. Y exponencial quiere decir muchísimos miles de millones de dólares invertidos en todo esto.
Eso iría acompañado de la comercialización, la fabricación y comercialización de sistemas hardware especializados que antes se utilizaban, para procesamiento avanzado de gráficos, en aplicaciones de videojuegos, en realidad virtual, en modelado de mundos virtuales, que son lo que se llaman las GPUs, y también las caídas de precios, es decir, los avances en el desarrollo de circuitos integrados llevaron a que su coste bajase y que pudieran ser más accesibles. Estos no son más que sistemas de procesamiento en paralelo que pueden hacer muchas operaciones a la vez, lo cual es fundamental para el entrenamiento de redes neuronales. Y ya para terminar, como tercer factor sería pues, el desarrollo de la ciencia, en este caso de la investigación y la ciencia, en este caso el desarrollo de algoritmos, nuevos algoritmos y arquitecturas de redes neuronales de mayor complejidad. Por ejemplo, las redes convolucionales, que son las que se utilizan para el análisis de imágenes, han sido un gran cambio en cómo se procesa la información y en la densidad de información que son capaces de procesar de forma simultánea. Y luego nuevas formas de explotación de estas redes, por ejemplo, el aprendizaje por transferencia, donde nosotros tenemos una red preentrenada y lo que hacemos es, oye, si se puede utilizar para reconocer animales, con unas pequeñas adaptaciones yo puedo hacer que reconozca vehículos, por ejemplo, y ahorrarme un montón de tiempo y un montón de esfuerzo en el entrenamiento desde cero de una nueva red. Bien. Al fin y al cabo, conceptualmente, la inteligencia artificial lo que pretende es transmitir información y conocimiento de la mente humana a un sistema físico, a un formato físico, para poder razonar y concluir como lo haría un humano. Y ahí entramos en lo que uno de los términos fundamentales de la inteligencia artificial, que es la inferencia. La inferencia que es partiendo de unos datos o de unas hipótesis o de un paquete de información, llegar a una conclusión. Ahí podemos tener dos situaciones. Primero, partimos del conocimiento, ¿vale? Y llegamos a la verdad, o partimos de la verdad y llegamos al conocimiento, ¿de acuerdo? Según sea inferencia estadística o inferencia simbólica. Y perdón por los palabras. Básicamente lo que hace la inteligencia artificial es partir de una serie de elementos que se conocen y llegar a una conclusión que no se conoce. Eso que se conoce puede ser conocimiento puro y duro o pueden ser datos. En el primer caso estaríamos hablando de razonamiento deductivo y en el segundo caso de razonamiento inductivo. En el razonamiento deductivo nosotros decimos, bueno, vamos a ver, si todas las aves tienen dos patas, una gallina es un ave, por lo tanto una gallina tiene dos patas. En el otro caso es observacional, es decir, en el inductivo nosotros decimos, bueno, vamos a ver, esta gallina tiene dos patas, esta otra tiene dos patas, esta otra tiene dos patas, esta otra tiene dos patas. Si todas las que hemos visto tienen dos patas, generalizamos a decir, bueno, pues entonces las gallinas parece ser que tienen dos patas. Como veremos, esto es lo que hacen las redes neuronales y es un razonamiento mucho más débil que el otro que habíamos dicho antes. Bien, como decía antes, entonces tenemos dos caminos de implementar soluciones de inteligencia artificial. La primera es con los sistemas basados en el conocimiento. Es decir, yo parto de que tengo el conocimiento, por ejemplo, todas las aves tienen dos patas, ¿vale? Y a partir de ahí lo aplico al caso particular. En el segundo caso, yo me baso en los datos. Tengo un conjunto de datos, por ejemplo, de una serie de pacientes que tienen una enfermedad, y entonces intento sacar de ahí un conocimiento a aplicar a otros posibles pacientes que pueden tenerla o no tenerla. El caso de la izquierda es mucho más robusto y también mucho más complicado de construir. El caso de la derecha es menos robusto, pero hoy en día, por medio de la potencia computacional, podemos hacerlo posible y podemos, digamos, hacer que llegue a niveles muy elevados de rendimiento. Bien. El caso de la izquierda, el que hablamos ahora de sistemas basados en el conocimiento, son sistemas deductivos que se basan en el conocimiento existente en el campo de estudio y se fundamentan, es decir, esos razonamientos se explican en forma de un conjunto de reglas que representan ese conocimiento. Por ejemplo, imagínense ustedes o imaginaros vosotros que necesitamos hacer una tortilla. El proceso final que queremos tener es una tortilla de patatas. Bien, la premisa de aquí sería, o digamos la información de partida, el conocimiento sería la receta para hacer la tortilla de patatas.
La hipótesis serían los ingredientes que usaríamos y utilizando la receta y los ingredientes nosotros llegaríamos a construir una tortilla de patatas. Eso funciona siempre y cuando la receta sea correcta, está correctamente escrita, los ingredientes sean los adecuados, me daría los resultados que yo espero. Estos fueron los primeros sistemas inteligentes que se desarrollaron, las primeras aplicaciones de inteligencia artificial que se llamaron sistemas expertos y que se siguen usando. Un termostato, de los que tenemos en casa, es un sistema experto. Básicamente tiene unas reglas, tiene unos datos de entrada y llega a unas conclusiones. Muchos sistemas de cálculo que se utilizan en ingeniería están basados en esto. Los manuales de reparación, en muchos casos, están basados también en reglas. Se verifica, se cumple esto, se cumple esto, se cumple esto, entonces lo más probable es que el resultado sea este. El diagnóstico diferencial en medicina está basado también en reglas. Entonces, estos sistemas, aunque fueron los más antiguos y, digamos, hoy en día los hemos abandonado por las redes neuronales, estamos, digámoslo así, todavía usándolos en determinados campos. La alternativa, la inferencia estadística. Estos sistemas son inductivos, es decir, tratan de pasar de lo particular a lo general encontrando patrones o reglas, o digamos, en este caso no reglas, sino patrones de comportamiento o rasgos, correlaciones que les llevan posteriormente a realizar predicciones. Aquí, en primer lugar, tenemos que llegar a cabo, construir ese conocimiento y, en segundo lugar, después podremos aplicarlo. Pero este conocimiento, a diferencia de las reglas, no lo vamos a poder formalizar. Es decir, yo podría revisar en el diagnóstico diferencial o en el manual de reparaciones de una máquina para ver si alguna regla es incorrecta y cambiarla, pero aquí no lo voy a poder hacer porque el sistema es lo suficientemente complejo y es indefinido como para que me impida a mí tocar puntualmente y poder modificar fácilmente cómo se comporta. Como ejemplos aquí tendríamos el aprendizaje automático, lo que se utiliza en inglés el término machine learning, y el aprendizaje profundo o deep learning. En el caso de nuestra tortilla de patatas, ¿a qué sería esto? ¿A qué equivaldría esto? Equivaldría a que nosotros partiríamos de los ingredientes, haríamos un gran número de pruebas cambiando estos ingredientes y aplicándolos de diferente manera, con diferentes temperaturas, en diferentes momentos, primero el huevo, después la patata, analizaríamos el resultado, ¿vale? Y haríamos que el sistema evaluase si ese resultado es bueno o malo y en función de eso, digamos, llegaría a conclusiones sobre qué procedimientos son los más correctos y qué procedimientos serían los menos correctos. Esto puede parecer un poco confuso, pero es que así aprendemos los humanos. Es decir, cuando, por ejemplo, todos nosotros tenemos, o la mayoría tenemos carnet de conducir, cuando empiezas a conducir, a manejar el coche, lo haces basado en reglas. Es decir, te dicen, comprueba que está en punto muerto, arranca el motor, pisa el embrague, ¿no? Mete la marcha, pisa levemente el acelerador, vete soltando el embrague paso a paso. Es decir, comenzamos así. Pero después llega un punto en el cual, cuando te encuentras un obstáculo, no hay ningún manual que te diga gira el volante exactamente 33 grados hacia la izquierda, sino que aprendes por prueba y error. En otras palabras, el aprendizaje estadístico, la inferencia estadística, se parece más a cómo aprende el ser humano en sus acciones diarias, ¿vale? Hoy en día, los grandes avances están en inferencia estadística. ¿Por qué? Porque aquí partimos de que las reglas, el conocimiento tal como lo tenemos establecido, primero, podemos acceder a él y segundo, podemos documentarlo, ¿vale? Pero bueno, en este caso la tortilla de patatas, lo primero es, ya comenzamos por lo típico, ¿no? ¿Con cebolla o sin cebolla? Pues ya la hemos liado, ¿no? Entonces, primero, el conocimiento a veces no está accesible y segundo, a veces no es formalizable y tercero, a lo mejor, darle un manual a una persona para que aprenda a conducir basado en reglas es tan complejo que es inabordable. Entonces, estos nuevos sistemas, nos permiten llegar a adquirir ese conocimiento partiendo, digamos, de los casos, de los datos, de los resultados.
Vamos a intentar aclarar ahora, o voy a intentar aclarar ahora, algunos de los términos que se manejan cuando hablamos de inteligencia artificial y que, digámoslo así, yo creo que es clarificador entender lo que realmente significan. ¿Qué es un dataset? Un dataset es un conjunto de datos del problema a resolver y nada más. Son los datos que necesitamos de los pacientes, de las transacciones bancarias para analizar. Eso es un conjunto de datos y eso es fundamental, es la base de todo lo que es la inferencia estadística. Si el dataset no es correcto, no vamos a poder hacer nada. Los algoritmos, los famosos algoritmos. Un algoritmo es un modelo, es un conjunto ordenado de instrucciones para llevar a cabo una tarea concreta a partir de este dataset que teníamos antes o de los datos de entrada. Por ejemplo, el procedimiento matemático para invertir una matriz. Por ejemplo, el procedimiento para resolver una ecuación de segundo grado o un sistema de ecuaciones. Eso es un algoritmo, un procedimiento para hacer algo con una secuencia de pasos. ¿Qué es el Machine Learning, el aprendizaje automático? Pues es un fenómeno o un mecanismo por el cual, partiendo de un conjunto de características, un algoritmo me saca un resultado. ¿De acuerdo? Normalmente utilizan hoy en día redes neuronales, pero no tiene por qué ser así. Es decir, existen otros algoritmos que no se basan en redes neuronales y que funcionan muy bien para otras cosas. Aquí vamos a necesitar de miles a decenas de miles de puntos de datos. Es decir, no estamos hablando de unos pocos cientos, estamos hablando de un volumen de información bastante grande y que va a ser costosa y que hay que trabajar y depurar. ¿Qué es el aprendizaje o el entrenamiento? Bien, nosotros utilizamos el término de aprendizaje o entrenamiento asimilándolo a un ser humano, pero es algo absolutamente distinto. Estos sistemas son, al fin y al cabo, algoritmos matemáticos que tienen numeritos, valores, ¿vale? Pues el entrenamiento, el aprendizaje consiste en hacer que esos valores se ajusten de tal manera que si yo le meto un dato, por ejemplo, una foto de un gato, pues me lo clasifique como un gato, ¿vale? Entonces, en el fondo, el aprendizaje o el entrenamiento se basa en ajustar los valores estos matemáticos en el modelo para que la predicción que realice en base al conjunto de datos sea la correcta, ¿vale? Es decir, nosotros partimos de un sistema que no es capaz de predecir con la precisión demandada y tras el entrenamiento, tras ajustar esos valores, tengo que garantizar que los datos que yo meto me dan la predicción correcta dentro del margen de error que yo buscaba. Aquí podemos tener, por ejemplo, un aprendizaje supervisado donde yo los datos se los doy etiquetados, por ejemplo, le doy unas fotos de animales para reconocimiento de fauna salvaje y al león le pongo una etiqueta de león, al tigre le pongo una etiqueta de tigre, ¿vale? Puede ser no supervisado, en el cual yo le vuelco un montón de transacciones bancarias y dejo que él las procese y las agrupe, pero sin decirle nada más. O puedo darle también sin etiquetar, pero en función de si falla o no falla, le digo, mira, aquí has fallado, aquí no, aquí has fallado, aquí no, ¿vale? Entonces, en ese caso sería aprendizaje por refuerzo. Estos son los tres tipos de aprendizaje, pero en el fondo volvemos a lo mismo. No tiene nada que ver con el aprendizaje humano, ni animal. Se trata de modificar unos valores en ese modelo matemático para que funcione bien y nos haga la predicción de forma correcta. Bien, ¿qué es una red neuronal? Una red neuronal es una función matemática. Las neuronas artificiales, que son el fundamento de las redes neuronales, no son más que representaciones matemáticas, una ecuación con unas cuantas sumas. La suma ponderada de los elementos de entrada con una función de activación de salida. Eso es una ecuación. Si yo tengo una red neuronal, que es una serie, yo lo represento, como una serie de neuronas virtuales conectadas, eso en realidad es un montón de funciones matemáticas conectadas en una función mucho más grande. Es decir, una ecuación. Y los términos de esa ecuación son los valores que yo, modificándolo, digo que entreno la red, ¿vale? Pero no hay nada más. Dentro de la caja negra que es la inteligencia artificial, en los sistemas basados en redes neuronales, por más compleja que sea la red, yo lo que tengo es una función matemática, exclusivamente. Y los parámetros de esa función es lo que yo entreno. Y ese entrenamiento, por eso, para ajustar esos valores, yo voy a necesitar un gran número de datos. Hablábamos antes del aprendizaje automático o machine learning. El deep learning o aprendizaje profundo
es un subcampo del Machine Learning en el cual yo utilizo muchas más capas de neuronas, o llevándolo al plano matemático, yo utilizo ecuaciones matemáticas mucho más grandes, ¿vale? Es decir, más complicadas, que no más complejas, sino complicadas. Entonces, ¿qué me permite eso? Bueno, perdón por el palabra, una red neuronal es un aproximador universal. Eso quiere decir que con una red neuronal yo puedo aproximarme tanto a una función como quiera. Entonces, si yo meto un número suficiente de neuronas, voy a hacer que, dado un determinado dataset, sea capaz de adaptarse y darme el resultado, darme la predicción que yo busco con el nivel, digamos, de precisión que yo necesite. Cuanto más grande sea la red, más complicado es el análisis que yo soy capaz de realizar. Pero al mismo tiempo, como tiene más variables, voy a necesitar muchísimos más datos. En el caso del Deep Learning estamos hablando de decenas, cientos de miles o incluso millones o decenas de millones de puntos de datos. Es decir, va a ser muchísimo más costoso entrenar una solución de Deep Learning que una de Machine Learning. Por ejemplo, pues identificar a una persona concreta en un conjunto de fotos, ¿no? Eso que vemos en las películas ahí que se hace en poco tiempo, eso no es ni sencillo ni tampoco barato. Y ya el último escalón al cual hemos llegado es la inteligencia artificial generativa, tipo ChatGPT, DALL-E y similares. Aquí, estos son redes neuronales muy profundas de Deep Learning, entrenadas con volúmenes masivos de datos y sobre todo que no... A diferencia de los sistemas que hacen una predicción, donde yo le meto la foto del gato y me identifica el gato, o le meto la foto de Manuel y me dice que es Manuel, en este caso tengo, digamos, dos o más familias de redes, unas de las cuales hacen una predicción, otras que ven si esa predicción puede funcionar o no, y la devuelven al principio y le dicen, vale, esto puede funcionar o esto no puede funcionar, con lo cual comienza otro ciclo. En el fondo, todos estos sistemas generativos lo que hacen es, cogen los datos que le he volcado, por ejemplo, imaginaos ChatGPT, ¿cómo funciona ChatGPT? ChatGPT yo lo alimento con textos, coge esos textos, los trocea en unidades de significado, crea un mapa n-dimensional donde los conceptos se agrupan por proximidad y cuando tú le preguntas va pensando, bueno, después de esta palabra, ¿qué otra palabra podría ir bien? Pues esta, porque está cerca en ese mapa conceptual. Es decir, en otras palabras, es un sistema que compone texto, ¿vale? Pero no sabe lo que está componiendo. Cuando veis los programas estos como DALL-E, que componen imágenes, o Midjourney, el sistema no es capaz de saber si tiene 5 dedos el paisano o 6 dedos, porque el sistema no sabe lo que es un dedo. El sistema tan solo compone la imagen en base a lo que digamos, la información que ha adquirido de análisis de un montón de imágenes. Y lo mismo en el texto. El ordenador no sabe si el sistema no sabe si el texto es cierto o no. Lo único que puede saber es que estadísticamente es muy probable que a ti ese texto pueda responder a tu pregunta. Y eso es la importancia entre conocimiento y, digámoslo así, lo que te aportan esos sistemas, lo que te proporcionan esos sistemas. Bien, ¿y para qué podemos utilizar los sistemas de inteligencia artificial? Pues básicamente, salvo los generativos, solo hay 2 tipos de aplicaciones, que son regresión, donde nosotros lo que intentamos es llegar a un número, es decir, tenemos un conjunto de características de un sistema y queremos calcular un valor. Por ejemplo, por cuánto se va a vender una propiedad inmobiliaria en función de sus características, cuánto tiempo va a permanecer un paciente ingresado, cuánto va a tardar una máquina en averiarse, ¿no? Eso es un valor numérico que yo quiero obtener en función de esos parámetros. Y la otra aplicación es clasificación. Tengo una serie de categorías y una serie de casos y tengo que asociar esos casos a una categoría. Por ejemplo, correo basura, que nos lo mete el Outlook o el software que sea en la carpeta de correo basura, ¿cómo discrimina cuál es correo basura o no? En un análisis por imagen, el tipo de tumor, si es maligno o benigno, si una máquina está cerca de averiarse, si un cliente puede o no puede devolver un crédito, las pulseras estas de ejercicio que pueden intentar averiguar si estamos caminando, corriendo, haciendo bicicleta. ¿Veis la diferencia entre los 2 casos? En el primero tengo que calcular un número, en el segundo tengo un conjunto de categorías y un caso que entra tengo que clasificarlo en una de ellas. Pues básicamente, salvo la inteligencia artificial generativa, todas las demás
pertenecen a una de estas categorías. ¿Cómo podemos implementar esto hoy en día? Pues en el mercado hay un montón de soluciones. En cuanto a software, tenemos desde soluciones gratuitas, incluyendo redes neuronales ya en algunos casos preprogramadas, como por ejemplo los basados en el lenguaje Python, hasta aplicaciones comerciales como las MATLAB con sus extensiones, con los toolbox, o bien soluciones en la nube de pago por uso como las de Amazon o de Google o Microsoft. Y en cuanto a hardware, el hardware para entrenar modelos de inteligencia artificial es muy costoso. El entrenamiento de una red artificial en un equipo portátil ya medianamente potente puede llevar semanas, ¿vale? Si es medianamente complejo. Si queremos acelerar todo ese procedimiento, normalmente vamos a tener que recurrir a soluciones en la nube. Si no, tendremos que invertir cantidades bastante importantes de dinero en GPUs, centros de proceso de datos, memoria RAM, ¿vale? No es barato. Todo esto no es barato. La parte de software la podemos cubrir de una forma económica, la parte de hardware fundamentalmente no. Bien, y si queremos aplicar una solución de inteligencia artificial, ¿qué tenemos que analizar? Bien, en primer lugar, lo que es fundamental es, ¿tenemos los datos, sí o no? Si no tenemos los datos, si no tenemos el conocimiento, no hay nada que hacer, ¿vale? Recordad que estamos construyendo un modelo de pensamiento, un modelo de inferencia que se basa o bien en conocimiento, en sistemas de inferencia simbólica, o bien en conjuntos de datos masivos en el caso de inferencia estadística. Segundo, ¿qué queremos hacer? Automatizar un proceso, es decir, que no tenga intervención humana, ayudar a un humano a hacer una tarea, o extender las capacidades de este humano para que sea capaz de llegar mucho más lejos de lo que llegaría con sus manos o con su capacidad intelectual. Los planteamientos van a ser diferentes y el sistema va a tener que operar de forma distinta. ¿Qué precisión necesitamos? Vamos a ver, los sistemas estos suelen tener errores de un dígito percentual, es decir, 3%, 2%, es decir, si lo preferís al revés, un nivel de eficiencia o de precisión de un 97, 98. Bien, ese 2, 3%, ¿cuánto cuesta? Es decir, no es lo mismo un 2, 3% en una recomendación de compra de un producto que un 2, 3% en una detección o no detección de un caso de cáncer. Entonces, habrá que ver si en esta aplicación nos podemos permitir ese error o si esa precisión es suficiente. Luego, la capacidad de procesamiento la tendremos que alquilar, la tendremos que comprar. ¿Qué velocidad de respuesta queremos obtener? ¿Hay alguna preferencia de software? ¿Cuánto tiempo es necesario para el desarrollo de la aplicación? Estas aplicaciones no se pueden construir en una semana. Solo el proceso de depuración de los datos va a llevar muchísimo tiempo. El presupuesto disponible. Estas aplicaciones hay que mantenerlas, es decir, si nosotros desarrollamos la primera versión, va a cometer errores, ¿vale? Entonces habrá que corregir esos errores, reentrenar la red, probar la nueva, nuevos errores y así sucesivamente. ¿Por qué comete errores una red neuronal? ¿Os acordáis del cisne negro, del tema del cisne negro? En Europa todos los cisnes son blancos, entonces el conocimiento existente en Europa es que un cisne era blanco. Y en América también. Pero resulta que en Australia hay cisnes negros. Entonces, si nosotros entrenamos una red con fotos de los cisnes que conocemos europeos, no va a reconocer un cisne negro, porque nunca lo hemos entrenado con ninguno. Entonces, estas redes, es decir, es necesario, habrá casos que no estén contemplados en el dataset inicial, habrá que modificar esto. Un proyecto de inteligencia artificial es un proyecto en constante evolución, nunca se va a terminar, porque no tenemos la garantía de que todos los casos posibles estén contemplados en el dataset de entrenamiento. Siempre aparecerán casos nuevos, aparte de que el mundo cambia. ¿Qué periodo de retorno de la inversión buscamos? ¿Es factible una implementación progresiva, es decir, hacer un proyecto pequeño y luego hacerlo crecer? Y ya para terminar, y eso más en el campo de Carlos, en muchos casos puede existir una resistencia interna a la implementación, ¿vale? Por muchas razones. Tanto porque la gente puede haber amenazado su puesto de trabajo, como que pueda haber innecesario que una máquina haga lo que ellos ya saben hacer muy bien. En cualquier caso,
Como veis ahí a la derecha, no hay un solo algoritmo de inteligencia artificial, hay cientos de ellos, algunos de los más conocidos son estos que están aquí. Entonces, ¿cómo elegimos una solución? La regla normal suele ser siempre coger la solución más sencilla que pueda resolver el problema. Es decir, ir a soluciones más complicadas no da mejores resultados, sino que a menudo lo que causa son nuevos problemas, ¿vale? En cuanto a los usos de la inteligencia artificial, bueno, una búsqueda que podáis hacer por internet os va a dar un montón de soluciones que no voy a mencionar yo ahora aquí, son suficientemente conocidas. Bien, ya como en las dos últimas diapositivas, y gracias por vuestro tiempo, lo voy a dedicar a ver las limitaciones de la inteligencia artificial, limitaciones técnicas, ¿vale? En el momento actual y que no es previsible que a corto plazo vayan a cambiar. La primera es, hablamos de capturar conocimiento. ¿Dónde está ese conocimiento en el caso de la inferencia simbólica? Es decir, vale, ¿dónde consigo yo la receta para la tortilla? ¿Dónde consigo yo el manual de instrucciones, digamos, las instrucciones, el conocimiento para reparar la máquina? ¿Dónde consigo yo, digamos, la secuencia de operaciones para que una persona pueda operar un vehículo? Y segundo, ¿cómo lo represento? ¿Como un texto? ¿Como un vídeo? Es decir, yo tengo que transmitir ese conocimiento al equipo que lo va a hacer funcionar. Tercero, ¿qué calidad y validez tiene? Si de ahora vamos a vehículos eléctricos, lo que nosotros sabíamos, las recomendaciones para conducir un vehículo con motor térmico pueden no ser válidas ya. ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo tengo que parar? Es decir, he llegado ya a donde ya tengo el suficiente número de reglas. Y segundo, ¿es robusto? Es decir, ¿puede llegar a ser contradictorio? Todos los que vamos conduciendo sabemos que en algunos casos puede haber soluciones acelerando y frenando. Es decir, si tienes un obstáculo, puedes acelerar para adelantarlo o puedes frenar para detenerte detrás de él. Eso en reglas es muy complicado de formalizar, razón por la cual la lógica simbólica, o digamos la inferencia simbólica, hoy en día está prácticamente abandonada a gran nivel. Y en cuanto a inferencia estadística, oye, ese conjunto de datos realmente me va a permitir encontrar una verdad, encontrar digamos, el conocimiento, o por el contrario son datos aleatorios de los que no puedo sacar nada. A veces no se puede saber a priori si eso va a funcionar. Segundo, tenemos datasets adecuados, volvemos a lo de siempre, el dataset, los datos es lo fundamental que podemos manejar. ¿Son representativos? ¿Qué características utilizaremos? ¿Cómo gestionaremos la incertidumbre? Es muy importante entender que estos sistemas siempre van a tener un error, porque han sido entrenados no con la realidad, sino que han sido entrenados con casos particulares. Bien, hay un fenómeno que se llama sobreentrenamiento y que se produce cuando yo entreno a la red para que llegue a niveles de funcionamiento muy elevados, por ejemplo un 99,9%. Lo que consigo con eso, el problema que tengo, es que si yo meto casos nuevos, ¿vale?, el hecho de que se haya adaptado muy bien a los casos de entrenamiento hará que funcione peor con los casos nuevos. Nosotros tenemos en nuestro grupo redes entrenadas que nos han llegado con los datos de entrenamiento a un 97-98% y cuando le metemos un caso nuevo cae a un 50 o un 60%. Entonces, contraintuitivamente, cuanto mejor entrenada esté la red, aparentemente, peor puede funcionar con casos nuevos o con casos reales. Eso está documentado y se llama sobreentrenamiento. Bien, el sobreentrenamiento es lo contrario, es decir, es contradictorio con las capacidades de generalización de la red. ¿Es explicable? En general no. Las redes neuronales analizan, por ejemplo, por ir a un caso, una red neuronal para análisis de imagen para radiodiagnóstico, es decir, para análisis de radiografías, nos va a dar un resultado de lo que, digamos, clasificar como potencial problema, tipo de problema y demás, pero muy probablemente no nos va a poder decir por qué ha llegado a esa conclusión. Y eso es un problema. Es un problema porque, como sabéis, muchos de los actos médicos, o todos, tienen una responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que poder justificar el diagnóstico. Un médico tiene un conjunto de reglas que le permiten llegar a eso, pero en el caso de las redes neuronales eso es prácticamente imposible. Y luego otro tema es cómo hemos entrenado esa red, y eso es particularmente importante en la inteligencia artificial generativa. Sabéis que con ChatGPT nosotros podemos guiar sus respuestas, podemos darle más información y modular esa respuesta. Eso es un problema, ¿vale? Porque, digamos,
el resultado que nosotros nos da va a depender de cómo lo hemos entrenado, con qué texto se ha entrenado. Y luego, como sabéis, si hacemos la misma pregunta en castellano, la respuesta no necesariamente tiene que ser la misma que en inglés o que en alemán. ¿Por qué? Porque hemos entrenado ChatGPT con texto. ChatGPT no adquiere conocimiento, ChatGPT maneja textos, con lo cual probablemente los textos que se utilizaron en alemán no serán los mismos que se utilizaron en inglés y no serán los mismos que se utilizaron en castellano, con lo cual, haciendo la pregunta en otro idioma, el resultado no necesariamente tiene que ser el mismo. Mi experiencia particular, en algunos casos, haciendo preguntas técnicas, los sistemas se equivocan. Si yo soy capaz de detectar ese problema, muy bien. Si no, pues el problema puede persistir. Aspectos legales, aspectos de propiedad intelectual. Como sabéis, en estos momentos hay un debate en Estados Unidos y hay varias reclamaciones judiciales acerca de si tienen que pagar derechos o si tienen derecho estos sistemas a utilizar textos con copyright para su entrenamiento. Bien, creo que en estos momentos Google está, digamos, avalando, dice que avalará judicialmente las responsabilidades en que incurran los que utilizan sus herramientas de inteligencia artificial. Ya veremos hasta dónde llega eso, supongo que dependerá de la cantidad, ¿no? Algunas empresas están utilizando ChatGPT con información propia. ChatGPT gratuito utilizaba esa información para futuro entrenamiento. Es decir, estamos dando datos de nuestra empresa que ChatGPT está utilizando. Entonces, creo que con el comercial, con la versión comercial actual, están diciendo que no van a utilizarlo, ¿vale? El resultado, ¿cómo vamos a controlar su calidad? El texto final se va a auditar, vamos a juzgar su calidad y cómo vamos a detectar posibles alucinaciones. Y ya, para terminar, como conclusión, no quisiera dejar el sabor de boca de esta presentación de que la inteligencia artificial no es útil. Es un conjunto de herramientas que hoy en día se han venido utilizando durante casi 60-50 años de forma eficiente y que permite llevar a cabo funciones aparentemente inteligentes que dan un resultado y que tienen un beneficio dentro del entorno industrial o incluso del entorno personal. Puede procesar datos, realizar inferencias. Es rápido, son sistemas rápidos, son sistemas que no se cansan, son sistemas que en la mayor parte de los casos son replicables y, sobre todo, si yo entreno una red, puedo hacer copias infinitas de esa red, ¿vale?, que funcionarán exactamente igual que esa red. Eso es bueno. Como malo, los sesgos que ya hemos hablado en el entrenamiento y en los datos de partida. La posible pérdida de control, que es algo que en estos momentos hay preocupación, o hay una preocupación importante. Y para terminar, ChatGPT, como decía un experto que oía hace unos días, es verosímil, es decir, los resultados que nos da son probabilísticamente ciertos, pero no quiere decir que sean ciertos, ¿vale? Que, digámoslo así, si yo hago una búsqueda en Internet, haya un cierto consenso en que algo es de una determinada manera y por eso ChatGPT nos responde así, eso no quiere decir que sean ciertos de verdad. Y ChatGPT no lo va a saber. Estos sistemas son inteligentes en la medida en la que replican ciertas capacidades humanas, pero no tienen conocimiento y, por supuesto, no tienen consciencia, ¿vale? Y bueno, con esto ya creo que ya me he pasado de tiempo y le dejo el estrado a mi compañero Carlos. Gracias. Sí, ¿verdad? Vale, te está llegando la presentación. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación a los organizadores, particularmente al presidente decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Vigo, al presidente de APROSAL y también
Gracias, Enrique, por tu presentación anterior. En aras de tratar de ser breve, sobre todo para respetar la agenda y el timing de la jornada, intentaré, en la medida de lo posible, concentrar mi intervención señalando aquellos aspectos que considero que pueden ser más interesantes a efectos de la jornada. Y después de la intervención de Jorge, además, tengo un reto añadido, que es, en un debate en torno a la inteligencia artificial, tratar de demostrar que quien les habla tiene tan siquiera inteligencia natural. Dicho eso, lo primero que pensé en el momento en el que me cursaron la invitación fue trasladarles una reflexión que precisamente se publicó en La Voz de Galicia el 26 de octubre con motivo de la Semana de la Seguridad de Salud, la Semana Europea de la Seguridad de Salud en el Trabajo. Y si me permiten, leeré simplemente la entradilla de un artículo de opinión que se titula El trabajo entre costuras digitales. Está en gallego, pero lo traduzco para aquellas personas que no sean de Galicia. El futuro del trabajo se tece con hilos binarios, ceros y unos, el código a través del cual nos comunicamos con las máquinas y los sistemas que definen un nuevo contorno laboral digital. Una era que está repleta de promesas de progreso y prosperidad. Parecía que ya estaba alineado con mi participación en este evento. Sin embargo, la convergencia de la tecnología y la seguridad y la salud en el mundo del trabajo pueden crear un patrón divergente, una historia de dos caras con dos destinos posibles. La idea es precisamente tratar de ver la dimensión psicosocial que tiene la implementación de este tipo de tecnologías en el medio laboral. De ahí que les planteé simplemente 4 ideas básicas sobre las que pivotará esta breve intervención. La primera de ellas, y precisamente en la línea que había planteado antes Jorge, la primera inteligencia artificial que a mí me viene a la cabeza no es tanto el T800 modelo 101, es decir, lo que representaba en sí Schwarzenegger en Terminator 1, sino Skynet, es decir, esa inteligencia artificial que Cyberdyne Systems había creado y que precisamente el 4 de agosto del año 97 se había conectado en red y había pasado a dominar los sistemas de defensa norteamericanos, representando una amenaza para la humanidad. Porque siempre que hablamos de tecnología, necesariamente hablamos de cambio y eso muchas veces se percibe necesariamente como una amenaza. En cualquier caso, como una amenaza, una quiebra, una vulneración del statu quo o de ese momento que nos toca vivir. Sin embargo, también, como había anticipado antes Jorge, la mayor parte de las inteligencias artificiales que ya forman parte de nuestra vida no tienen ese componente hostil ni mucho menos y nos ayudan diariamente, como puede ser, por ejemplo, esa inteligencia artificial implementada en los sistemas de búsqueda de rutas eficientes para llegar a un destino, como pudo ser pues, en mi caso hoy. En torno a la introducción de la tecnología en el entorno laboral hay muchos mitos, aquí tienen algunos recogidos, pero simplemente todos o muchos de ellos pivotan, además de aspectos vinculados a la credibilidad, como señalaba antes Jorge, yo me quedaría fundamentalmente con el último, que es que la tecnología nos va a reemplazar. O dicho de otra manera, que somos sustituibles por esa inteligencia artificial, por la robótica, por los cobots y por cualquier otro tipo de desarrollo tecnológico que amenace, en este caso, nuestro papel en la sociedad salarial, fundamentalmente a partir de la participación en el trabajo. O dicho de otra manera, lo que consideramos es que seríamos reemplazables o sustituibles. Y eso hace necesariamente que percibamos que cualquier tecnología, desarrollo e innovación tecnológica representa una amenaza para nuestro puesto de trabajo. De hecho, la mayor parte de las investigaciones que se desarrollan en el ámbito psicosocial, vinculadas precisamente a la percepción de uso de nueva tecnología, tiene que ver con los miedos asociados a su abuso y a su mal uso, como puede ser, por ejemplo, pues, los debates que hay en la actualidad en torno a la edad en la que los menores pueden acceder, por ejemplo, a su primer móvil. Como ya saben, se inició en Levante y ahora parece que también se quiere trasladar a nuestro ámbito geográfico. Esto, en esencia, nos debería traer a la memoria el movimiento ludita, que surgió en el siglo XIX precisamente en plena revolución industrial por la introducción de maquinaria que facilitaba la producción de la industria y que precisamente los artesanos veían como una amenaza. Ahí tienen un retrato del que podía ser el caudillo silencioso o una suerte de espectro irreal, porque realmente
se supone que alude al General Ladd, que no era otra que pues, una representación de un aprendiz de tejedor que en 1779 había destrozado a martillazos el telar automatizado que se había puesto su maestro en su factoría. De tal manera que estaríamos hablando de una suerte de neoludismo en el que fundamentalmente va a haber tres aspectos sobre los cuales se concentraría la preocupación humana. La pérdida de empleo, como ya hemos anticipado anteriormente, la desconfianza con la tecnología, el caso de, anticipaba ya antes Jorge, las respuestas que nos puede ofrecer, por ejemplo, una IA generativa, y después los cambios sociales que eso va a provocar. Tanto en la medida en la que podemos ser, como vimos anteriormente, reemplazados por una tecnología, sustituidos, podrían eliminarse por completo esos trabajos y, en cualquier caso, los cambios profundos que van a ir asociados a esa tecnología. Por ejemplo, en el caso que nos comentaba anteriormente Jorge acerca del entrenamiento de una IA, yo no quiero pensar en la persona que está entrenando a una IA simplemente en un centro de producción agrícola mostrándole tomates y diciéndole 8 horas al día, en el mejor de los casos, esto es un tomate, esto no es un tomate. Porque ese trabajo tiene que ser devastador desde la perspectiva psicosocial. Entonces, esta suerte de preocupaciones que podrían conformar un neoludismo, lo que hace es atraer la atención precisamente al otro componente, es decir, qué es lo que se puede hacer o considerar a la hora de tratar de aceptar la tecnología. Para ello, en el año 89 Fred Davis había planteado ya su modelo de aceptación de la tecnología. Posteriormente con Bagotchi y Warsaw lo amplían y empiezan a incorporar nuevos elementos, pero fundamentalmente es un modelo clásico en el ámbito de la psicología social que tiene partes comunes, por ejemplo, con los modelos de desarrollo de actitudes, que en los años 70 Fishbein y Eysen desarrollaron, por ejemplo, para hablar, o que tienen aplicaciones múltiples dentro de la teoría de la conducta planificada, como por ejemplo la participación en conductas de riesgo, la participación política, el comportamiento proambiental y muchas otras conductas que tienen que ver precisamente con un contexto muy particular. En este caso concreto, la aportación fundamental que trasladaron Davis y sus colaboradores fue la de introducir dos elementos a esos modelos actitudinales, que tenían que ver fundamentalmente con la percepción de facilidad de uso y la percepción de utilidad. Es decir, si una persona considera que una tecnología, con independencia de cuál sea, es fácil de usar, es usable, y además le va a ser útil en su vida diaria, entonces va a desarrollar actitudes más favorables a esa tecnología. Y eso a su vez va a propiciar una mayor intención de uso, mayor intención de aceptación. Con todo, esto no implica que vayamos per se a aceptarla, que vayamos per se o por sí misma a aceptarla. Simplemente lo que estamos haciendo es contribuir a que esa tecnología se acepte en mayor medida. Pero hay muchas otras tecnologías que se imponen en nuestro día a día sin que nosotros verdaderamente mostremos, digamos, esas actitudes favorables. Algunas precisamente porque las desconocemos y otras porque vienen impuestos por cambios legislativos o por otro tipo de cambios vinculados a los procesos productivos en los que participamos. Pero además, este modelo podría tener sentido, o podemos entenderlo de una manera simple que tenga sentido desde una perspectiva individual. Es decir, yo como trabajador o trabajadora, en el caso de que tengan que implementarse un desarrollo tecnológico en mi organización, en función de cómo la perciba, usabilidad, utilidad, desarrollo de actitudes favorables, incremento la probabilidad o intención de uso y eso hace que finalmente la use. Pero la psicología social ya hace muchos años demostró que el contexto social es determinante y que con independencia de que yo no tenga ganas de utilizar esa tecnología, que la considere inadecuada o que yo precisamente abandere el movimiento neoludista, el contexto social y la presión social puede hacer que mi opinión, en este caso mi actitud, cambie. En la pantalla tienen representadas las tarjetas que había utilizado en sus experimentos sobre conformidad Solomon Asch, en los que simplemente, bueno, seguramente que si yo les preguntase a las personas que compartimos espacio hoy cuál de las líneas A, B y C es idéntica a la figura de muestra que tienen a su izquierda, seguro que individualmente, si lo tuviesen que escribir, la mayoría de ustedes señalarían la respuesta C. Esto es prácticamente así para todo el mundo, a pesar de que pueda haber personas que por la distancia a la pantalla puedan no verlo adecuadamente. Pero si este experimento, esta pregunta se repitiese en unas condiciones experimentales
en las que todas las personas que están en esa sala dan una respuesta errónea deliberadamente, porque son actores, actrices, o porque están participando del objetivo de esa investigación, veríamos cómo sistemáticamente muchas personas cambian su opinión, con independencia de que sepan que físicamente la línea de muestra es la línea C. Pero si todos dijésemos que la línea con la que se corresponde es la línea B, muchas personas cambiarían su opinión. ¿Esto qué significa? Que además tenemos una tendencia a la conformidad, porque somos seres sociales. De tal manera que esto nos devuelve otro argumento, vinculado, por ejemplo, al uso de smartphones en adolescentes, que es que yo quiero utilizar el teléfono porque mis compañeros de clase lo utilizan. O en una industria determinada se desea implementar una tecnología porque en otras empresas del sector está funcionando. O por el boca a oído, pues muchos trabajadores entienden que esa tecnología puede facilitar la actividad laboral. De ahí que los procesos psicosociales también influyan determinantemente a la hora de aceptar el uso de una tecnología determinada. Particularmente, bueno, yo soy un amante de las novelas distópicas, Ray Bradbury, Aldous Huxley, etc. Entonces, siempre que alguien habla de tecnología, a mí creo que una persona que lo representa muy adecuadamente es el trabajo de Charlie Brooker con la serie Black Mirror, que realmente nunca representa, o prácticamente nunca representa, la dimensión amable o amigable de la tecnología, sino que se centra fundamentalmente en las amenazas. A efectos de centrarnos en aspectos vinculados a la seguridad y salud en el trabajo, creo que es importante que pensemos más en esa dimensión negativa, porque lo bueno ya vendrá por sí mismo. Pero tenemos que anticipar lo negativo para tratar de evitar los problemas que ello pueda suponer. Y simplemente les trasladaría el siguiente paso, que sería ya no solo abrazar la tecnología, sino si nosotros estaríamos dispuestos, por ejemplo, a ser cibos, es decir, a mejorar de una manera artificial nuestro rendimiento, por ejemplo, para tratar de romper esa dualidad que tenemos entre persona trabajadora y persona en nuestra vida privada, laboral. Esto lo representa muy bien la serie Severance de Apple TV. No me pagan, no vengo financiado por ninguna plataforma, simplemente creo que es una buena muestra de cómo podemos interpretar algunas de las cosas que van a entrar en debate hoy, precisamente en la comodidad de nuestros hogares. No les voy a aburrir con el tráiler, les invito a que lo consulten porque es bastante interesante desde esta perspectiva y, como les decía, muy brevemente simplemente quiero compartir 5 ideas fuerza para finalizar. La primera de ellas es que es indudable que la inteligencia artificial ofrece una promesa de progreso. Realmente estamos ante una oportunidad sin precedentes para transformar la forma en la que concebimos el trabajo y la forma en la que trabajamos. La gestión vinculada a área de seguridad y salud en el trabajo, apoyada en decisiones algorítmicas o basadas en inteligencia artificial, va a hacer que nuestra gestión sea más eficiente. Indudablemente. Además, va a permitir, por ejemplo, que anticipemos accidentes y riesgos en tiempo real y que incluso podamos evitar muchos incidentes en nuestras organizaciones. Además, va a introducir nuevos paradigmas en la medida en la que las tareas más penosas, aquellas que ponen en mayor riesgo para la salud su ejecución a las personas, van a ser sustituidas o se van a simplificar o van a ser realizadas por bots o por cobots, etcétera, y esto va a liberar a las personas trabajadoras para desarrollar tareas a priori con mayor contenido psicológico, más creativas, o que puedan generar mayor valor añadido, pero también se corre el riesgo precisamente de que la simplificación de determinadas tareas, el reemplazo de roles o incluso la fragmentación de algunas actividades reduzca el contenido psicológico del trabajo, de tal manera que nos veamos encerrados en esa sala en la que nosotros simplemente estamos adiestrando una IA acerca de lo que es un tomate o deja de serlo. Lo que va a representar necesariamente un cambio en el mercado de trabajo. Y muchas personas tendrán que recualificarse o buscar acomodo en otros sectores de actividad porque las competencias digitales van a ser altamente demandadas y todos tendremos que tener formación en este sentido. Indudablemente ya tienen alguna intervención posterior que se centrará en los desafíos éticos. Es indudable que necesariamente vamos a tener que plantearnos los peligros asociados, por ejemplo, a la hipervigilancia de las trabajadoras y los trabajadores. Y, por último, necesariamente, y volviendo a la propuesta inicial, a compartir esa reflexión que yo les trasladaba en la voz de Galicia, el futuro va a tejerse hoy, o el resultado de ese tapiz que podemos llamar futuro se está escribiendo hoy con las decisiones que tomemos en la actualidad. Y, por lo tanto, para tratar de favorecer que nuestro futuro sea saludable,
particularmente con la introducción de la tecnología en el trabajo, es muy importante jornadas como las de hoy que nos inviten a reflexionar, que nos inviten a discutir, a debatir y a incorporar sobre todo perspectivas de campos muy diferentes para tratar entre todas, entre todos, de lograr un equilibrio laboral sostenible. Muchas gracias.